En plena Segunda Guerra Mundial, mientras el mundo estaba pendiente de los enfrentamientos en Europa y el Pacífico, algo mucho más extraño y peligroso, según algunas fuentes, ocurría en secreto en un puerto de los Estados Unidos. Aparentemente, la Marina estadounidense estaba desarrollando un experimento que buscaba aplicar la teoría del campo unificado de Einstein, con un objetivo militar, volver invisible un barco de guerra. Pero lo que obtuvieron no fue invisibilidad táctica. Lo que supuestamente lograron fue una alteración total del espacio-tiempo. Y lo que ocurrió a bordo de ese barco aún hoy sigue generando miedo, silencio y negación oficial. El buque involucrado era el USS Eldridge, y la operación se habría llevado a cabo en el puerto de Filadelfia, en octubre de 1943. Las fuentes que afirman su existencia no son pocas, y aunque el gobierno ha negado repetidamente que el experimento haya tenido lugar, los detalles que se filtraron son demasiado precisos, demasiado aterradores como para ignorarlos. Según múltiples testimonios, una intensa niebla verde envolvió al barco mientras potentes generadores de campos electromagnéticos comenzaban a vibrar. Lo que sucedió después parece sacado de una película de ciencia ficción. El Eldridge desapareció, literalmente. Algunos dicen que se teletransportó a Norfolk, Virginia, a más de 300 kilómetros de distancia, y reapareció minutos después en su ubicación original. Pero el verdadero horror comenzó cuando el barco volvió. Testigos describen que parte de la tripulación estaba desorientada, sangrando por los ojos, gritando cosas sin sentido. Otros se encontraban fusionados con las estructuras metálicas del barco, con brazos, piernas y torsos incrustados en los pasillos de acero, aún con vida. Algunos habían desaparecido por completo, y otros murieron en los días siguientes por causas inexplicables. Se habló de locura, de pérdida de memoria total, de síntomas parecidos al trauma postraumático, pero amplificado de forma inhumana. Y lo más inquietante, muchos de los sobrevivientes afirmaron que durante el tiempo en que el barco no estaba, experimentaron una especie de vacío negro, un espacio sin tiempo, donde podían ver cosas que no sabían describir. La Marina negó todo. Afirmaron que el USS Eldridge jamás participó en ningún experimento de invisibilidad, que el buque ni siquiera estuvo en Filadelfia durante esas fechas. Pero los informes extraoficiales, los testimonios de antiguos marineros, y una cadena de filtraciones y documentos desclasificados décadas después, han mantenido la llama encendida. ¿Fue un intento fallido de ocultamiento tecnológico, o un experimento interdimensional que salió completamente fuera de control? Algunos científicos teóricos han propuesto que lo que se intentó en realidad fue una manipulación del campo electromagnético alrededor del barco para curvar la luz, y con ello, hacerlo invisible, pero que la intensidad de los campos generados habría afectado la estructura del espacio-tiempo. En términos simples, habrían creado un microagujero de gusano, o una grieta temporal que no solo desplazó al barco, sino también a las conciencias de los que estaban dentro. Y aquí comienza la parte más perturbadora. Cuando el USS Eldridge reapareció, nada era igual. No solo el espacio a bordo parecía cambiado, las personas también lo estaban. Hay informes no oficiales que afirman que algunos marinos comenzaron a presentar comportamientos inusuales, lagunas mentales, pérdida de sentido del tiempo, crisis nerviosas violentas, y lo más inquietante de todo, una especie de inestabilidad física. Algunos testigos aseguraban haber visto a tripulantes desvanecerse frente a sus ojos por segundos, como si su cuerpo quedara atrapado entre dos planos. Otros hablaban de congelamientos, momentos donde un hombre se quedaba completamente inmóvil, rígido como una estatua, incapaz de hablar o reaccionar, durante horas. A veces, durante días. La Marina los retiraba en silencio. Nadie daba explicaciones. Una de las figuras clave en esta historia fue Carl M. Allen, también conocido como Carlos Allende, quien en los años 50 envió cartas a un investigador llamado Morris K. Jessup. En ellas relataba con detalles escalofriantes lo que supuestamente había presenciado, la desaparición del barco, los gritos de los hombres fusionados al metal, y el regreso traumático. Jessup quedó tan perturbado que comenzó a investigar por su cuenta. Años después, fue encontrado muerto en su coche, por aparente suicidio, aunque las circunstancias nunca quedaron del todo claras. Los documentos que Allen mencionaba, curiosamente, fueron reproducidos y anotados por una oficina del gobierno sin explicación oficial alguna. Lo que contenían eran teorías sobre viajes en el tiempo, antigravedad y contactos con inteligencias no humanas. Esto ha llevado a muchos a creer que lo que ocurrió en Filadelfia no fue solo un experimento con campos magnéticos, sino el primer intento documentado de teletransportación cuántica. Un intento que podría haber abierto una brecha entre dimensiones, algo para lo que ni la tecnología ni la mente humana estaban preparadas.
¿Y si el barco no se teletransportó simplemente en el espacio, sino también en el tiempo? ¿Y si, al hacerlo, arrastró a su tripulación a un lugar fuera de la realidad conocida, y al volver, parte de ellos quedó atrapada? Algunos investigadores alternativos afirman que los sobrevivientes fueron obligados a firmar acuerdos de confidencialidad, y que aquellos que hablaron en voz alta desaparecieron. Otros aseguran que el experimento Filadelfia fue solo una fase de algo mucho más grande, que luego evolucionaría en el conocido Proyecto Montauk, y más tarde en programas de control mental y manipulación del espacio-tiempo aún más sofisticados. Las fechas coinciden. Los nombres se repiten. Las conexiones están ahí para quienes saben buscarlas. Además, resulta curioso que décadas después, científicos como Michio Kaku y otros físicos reconocidos hayan hablado abiertamente sobre la posibilidad real del teletransporte cuántico, la manipulación de campos gravitacionales, e incluso la existencia de múltiples dimensiones. ¿Casualidad? ¿O simplemente estamos comenzando a entender lo que algunos ya sabían hace más de 80 años? Hay algo profundamente perturbador en esta historia, porque no se trata solo de un experimento fallido. Se trata de la posibilidad de que la humanidad, en su ambición por controlar la realidad, haya cruzado una línea que no entiende. ¿Y si los marinos del Eldridge no volvieron solos? ¿Y si lo que trajeron de ese vacío está todavía con nosotros, pero invisible? A veces, lo más peligroso no es lo que desaparece, es lo que regresa, cambiado. Después de décadas de silencio, negaciones oficiales y documentos misteriosamente desaparecidos, el experimento Filadelfia sigue flotando como una sombra entre los archivos de la historia. No importa cuántas veces la Marina diga que no ocurrió, las piezas no encajan. ¿Por qué tantas personas relataron lo mismo sin conocerse? ¿Por qué un físico como Jessup acabó muerto en circunstancias sospechosas justo después de investigar el caso? ¿Por qué el propio gobierno anotó y archivó los documentos que hablaban de este experimento si, supuestamente, era solo una farsa? Hay quienes dicen que el Eldridge no fue el único, que otros barcos fueron usados en experimentos similares, pero que jamás volvieron, o que regresaron deformados, cubiertos por un silencio absoluto. Algunos exmilitares retirados han sugerido que este tipo de investigaciones nunca se detuvieron. Solo cambiaron de nombre, de lugar, de cara. Pasaron de la costa este a laboratorios subterráneos, de lo naval a lo interdimensional. Y mientras tanto, nosotros, la gente común, seguimos creyendo que la física cuántica es algo teórico, que el tiempo solo avanza, que el espacio es fijo, y que si algo tan grande hubiera ocurrido, nos lo habrían dicho. Pero la historia nos ha enseñado lo contrario una y otra vez. Los secretos más oscuros nunca se gritan, se entierran. Y a veces, ni siquiera son secretos. Simplemente se presentan como imposibles, hasta que dejan de serlo. El experimento Filadelfia plantea una idea que va más allá de barcos desapareciendo, plantea que la realidad puede ser moldeada, que el tiempo puede ser roto, y que la materia puede ser distorsionada por la tecnología humana. ¿Y si el objetivo final no era la invisibilidad, sino el control del espacio-tiempo? ¿Y si estamos hablando del primer intento real de manipulación dimensional moderna? Hoy, cuando hablamos de agujeros de gusano, campos unificados, inteligencia artificial o realidades simuladas, lo hacemos desde una base científica que, en los años 40, no existía oficialmente. Pero ¿y si sí existía, y fue aplicada a la fuerza en ese experimento? ¿Y si parte del conocimiento que atribuimos al futuro ya fue probado, y falló, décadas atrás? No hay certezas absolutas, pero hay patrones. Cada vez que algo desafía la lógica oficial, es ridiculizado, hasta que con el tiempo, aparece una nueva revelación que lo valida. El proyecto Gateway, el control mental de MK Ultra, la vigilancia masiva, las operaciones encubiertas. Todo fue negado, hasta que ya era tarde. El experimento Filadelfia encaja perfectamente en esa línea. Un punto oscuro entre la ciencia, el secreto militar y lo inexplicable. Y si lo que ocurrió allí realmente involucró un salto dimensional, entonces quizás lo más aterrador no fue la desaparición del barco, sino lo que trajo de vuelta consigo. ¿Y tú qué crees? ¿Fue solo un mito de guerra, o un experimento real que desafió las leyes de la física y la moral? Comenta abajo si alguna vez sentiste que el tiempo o la realidad no se comportaban como deberían. Tal vez no sea coincidencia. Suscríbete a Hipótesis Misteriosas si sientes que algo en ti resuena con estas historias. Porque quizás, solo quizás, no es la primera vez que las escuchas. Comparte este video con quien no cree en estas cosas. A veces, las preguntas más peligrosas no son las que se hacen,
sino las que se evitan. Y recuerda, no todos los viajes necesitan una nave. Algunos empiezan con un campo eléctrico y terminan donde la lógica ya no existe.